Estoy a punto de compartirte la plantilla que Hacienda no quiere que tengas. Una plantilla totalmente gratuita que no solamente te dice en qué régimen pagas menos impuestos, sino que cuánto es lo que estarías pagando de manera exacta. Si tú lo que quieres es dejarle de temer al fisco y quieres comprender realmente cómo funcionan los impuestos, este es tu video. ¿Qué tal? Tal vez no me conocías. Soy Olid Morán, soy administrador de empresas y formo parte de un emprendimiento familiar que lleva más de 30 años funcionando y en el cual he estado desde que tengo memoria. Sé perfectamente los retos a los que los negocios reales se enfrentan todos los días y también conozco cómo aprovechar muchas de las áreas de oportunidad que existen en la administración de los negocios. En este video te explicaré brevemente los tipos de impuestos que existen generalmente en los emprendimientos. Luego nos abocaremos en el más grande de todos, que es el ISR. Te enseñaré los tipos de regímenes en los que puedes estar y cómo se calcula el ISR en cada uno de ellos. Finalmente, te mostraré la plantilla para que puedas simular cuánto es lo que estarías pagando en cada uno de los regímenes y cuánto dinero es lo que tu negocio ganaría de verdad. En un negocio generalmente se verán hasta 5 tipos de impuestos: el IVA, el IEPS, el ISN, el PTU y el más grande de todos, el ISR. Y te explicaré brevemente de qué va cada uno de ellos. En primer lugar tenemos al IVA, que desde mi punto de vista es la oveja negra de los emprendimientos. ¿Por qué? Porque en todos lados lo vemos y porque creemos que nosotros lo pagamos, pero nada más lejos de la realidad. El IVA es un impuesto que se calcula con base al precio de venta de un producto. Tanto puede que este producto o servicio esté exento de este impuesto o que se le añada el 0, el 8 o el 16% según sea el caso. Pero lo que quiero que entiendas y lo verdaderamente importante es que el IVA está diseñado para que lo pague el consumidor. Porque así como tú le pagaste al proveedor el IVA por tus mercancías, tú eventualmente le cobrarías el IVA a tu consumidor y de ahí te van a regresar lo que ya pagaste. Como me escuchaste, del IVA que tú le cobraste a los consumidores, le vas a restar el IVA que le pagaste a los proveedores y el resto se lo darás al gobierno. El problema aquí es que si tú lo tomas como si fuera ganancia y lo gastas, obviamente será un dolor de cabeza tenerlo que juntar para pagarlo. Luego tenemos al IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este impuesto por lo general lo tendrán los productos nocivos para la salud, como lo pueden ser los dulces, el alcohol, la cerveza, algunos productos como la gasolina o servicios como las apuestas o videojuegos violentos. El cuánto se cobrará depende enteramente del producto o servicio en cuestión, pero lo que sí ocupa saber es que para ti este impuesto funciona perfectamente igual que el IVA, pues lo va a pagar el consumidor al final del día. Luego tenemos al ISN, que es el impuesto sobre la nómina. Este es un impuesto estatal ridículo que dependiendo del estado cobra entre el 1 al 3% de los salarios pagados. Y te digo que es ridículo porque si los gobiernos siempre caminan con la bandera de promover empleos, incongruentemente el ISN se convierte en un desalentador del mismo. A diferencia de los primeros dos impuestos, este sí lo va a pagar el negocio. Y luego tenemos otro impuesto, el famosísimo PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Y aunque sé que de manera legal no se considera como un impuesto porque no lo percibe el gobierno, sí está impuesto porque no puedes deducirlo o decidir no pagarlo. Para mí, el PTU es pésimo por dos cuestiones. En primer lugar, estoy en contra de que se cobre este impuesto porque es pagarle a un trabajador como agradecimiento de que trabajó conmigo, aún así yo le haya pagado por ese trabajo previamente. Y en segundo lugar, me molesta porque el PTU será del 10% de las utilidades que se obtengan antes de pagar impuestos. En otras palabras, todavía que tengo que pagar por esta idiotez, por la manera en que está configurado, puedes inferir que no es deducible de impuestos. Pues sobre la misma ganancia se va a calcular el PTU y sobre la misma ganancia es que se va a calcular tu porcentaje de ISR. Si me lo preguntas, en todo caso, yo lo que considero correcto es que de perdido primero se calcule el ISR y sobre la ganancia que me arroje eso, ahora sí calculo el PTU. Pero yo sé que difícilmente me harán caso, así que prepárate para separar hasta el 10% de tus ganancias para pagar este concepto. Finalmente tenemos al impuesto sobre la renta, el impuesto de impuestos, el impuesto que el gobierno te cobra por hasta el 30% de tus ganancias. Un impuesto que no perdona deudas y que puede destrozar a cualquier negocio que no lo pague. El cuánto se pagará por este concepto dependerá del régimen en el que estés.
¿qué te parece si te muestro cuáles regímenes existen y cómo calcular tus impuestos en cada uno de ellos? Si nos vamos técnicos, un régimen fiscal es el conjunto de derechos y obligaciones establecidos por la ley para los contribuyentes según la actividad económica y su forma jurídica. Pero si nos vamos a lo simple, un régimen fiscal es como elegir un personaje de un videojuego. Tendrá ciertas características a las que puedes o no sacarle provecho en cierto nivel. Y justamente en unos momentos es que te diré qué personaje es el que te puede ayudar a pagar menos dinero. Existen una infinidad de regímenes fiscales. Algunos son para personas físicas de carne y hueso y otros son para sociedades y asociaciones que por lo general se constituyen de 2 o más personas. Normalmente, los regímenes que más he visto son el régimen simplificado de confianza para personas físicas, conocido como RECICO, la persona física con actividad empresarial y, como nos interesa particularmente la cuestión de dinero, para términos prácticos podemos agrupar a todas las sociedades en un solo eslabón. El reciclo para personas físicas paga impuestos conforme a sus ventas, siempre y cuando no te pases de 3.5 millones de pesos de ventas al año. Este régimen le convendría a personas que prestan servicios o que tienen un buen margen de ganancias, y la tasa de impuestos aumentará de manera gradual entre el 1 al 2.5% dependiendo del monto de tus ingresos. Luego tenemos a la persona física con actividad empresarial, donde la tasa de impuestos puede ir del 0 al 31.36% de cuota fija y del 1.92 al 35% sobre los excedentes. No te vayas con la finta al ver la tabla, porque la tasa que muestra es sobre excedentes, pero como tal no es la tasa efectiva. En este régimen te cobran impuestos después de que quitas costos como el precio que pagaste por las mercancías que vendiste, tus trabajadores, tu renta, el pago de servicios y otros gastos, siempre y cuando estén facturados y sean por conceptos válidos. ¿Viste cómo las tasas se calculan de manera diferente? No es lo mismo pagar 1% de ISR sobre ingresos que 1% de ISR sobre ganancias, para que lo tomes en cuenta. Luego, como nos importan los términos monetarios, podríamos englobar a todas las demás sociedades en una sola. Así que aquí no hay pierde. Una sociedad va a pagar el 30% de impuestos respecto a su utilidad antes de impuestos. Es decir, después de quitar los gastos que son deducibles. Ahora, como te vas a imaginar, el régimen más adecuado para ti será el que te haga pagar menos impuestos, independientemente de que las tasas puedan ser más elevadas. Me da igual pagar el 30% sobre mis utilidades si resultan ser menores que el 2.5% de mis ingresos. Y me da igual estar en el eslabón de ISR que paga el 34% sobre excedente si la tasa efectiva resulta menor al 30% de mis utilidades, o en este caso de base gravable. Y para ver qué te conviene más, tienes que simular escenarios con cada régimen, porque cada negocio tiene costos variables y costos fijos distintos. Pero lo bueno es que yo tengo todo listo para ti, pues automáticamente te voy a decir cuál es el régimen que más te conviene con la plantilla que estoy a punto de compartirte. Quiero aclararte algo, este video funciona perfectamente por sí solo, pero si tú quieres sacarle el máximo provecho posible, te recomiendo ver los 2 videos anteriores donde te regalé la plantilla para registrar los productos y ventas y donde te regalé una plantilla para registrar tus gastos. Pues esta plantilla es una evolución y se conecta con las 2 anteriores para darte una visión aún más completa. Pero si no tienes tiempo para mejorar tu negocio, no te preocupes, porque es igual de poderosa usándola de manera independiente, porque te voy a enseñar cómo la puedes utilizar. El link de descarga está aquí debajo, puedes obtenerlo por 0 pesos. Pero si tú deseas apoyar mi trabajo con alguna donación, te lo agradezco infinitamente, ya que me permite seguir creando recursos de calidad para ti. Si tú ya viste mi serie de videos anterior, puedes descansar, porque la plantilla automáticamente obtendrá un aproximado de cuánto es lo que venderías y gastarías de manera anual con base a los datos que me has proporcionado. Con esa información podríamos ver en qué regímenes podrías tributar y te mostraría cuál sería la tasa sobre ingresos, sobre utilidades y el valor absoluto que estarías pagando. De manera automática te obtendría cuál sería el régimen con menor carga fiscal y ese es el que deberás de elegir considerando solamente la cuestión monetaria. Pero si tú no quieres ver los videos anteriores, tan sencillo es como irte a esta otra pestaña. Aquí el estado de resultados estará en blanco y tú mismo podrás hacer simulaciones con las cantidades que desees
porque todo lo demás estará vinculado. Sea de uno o de otro modo, lo verdaderamente interesante es que con esta información podríamos calcular los espacios que nos faltaban, que era el PTU y el ISR, para finalmente poder obtener la verdadera rentabilidad de un negocio, la cual es la utilidad neta. Con esta plantilla no solamente sabrías cuánto pagarías de impuestos anualmente, sino cuánto es lo que al final del día estarías ganando. Con esto puedes ir un paso adelante y comenzar a guardar de manera diaria o semanal la cantidad que deberías de pagar de impuestos, porque el día eventualmente llegará y yo sé que de buena o de mala gana tú estarás listo para pagar lo menos posible. Ahora cuentas con un conocimiento que se encuentra por encima de la mayoría de los negocios. No solamente conociste a grosso modo cómo es que funcionan los regímenes, sino que aprendiste cuál es aquel que te va a hacer perder menos dinero a tu negocio y cuánto es la cantidad que deberás estar apartando día con día para evitarte problemas en el futuro. Si tú has seguido esta serie de 3 videos, has aprendido lo básico de cómo es que funciona un negocio a nivel financiero, pero demasiadas cosas por aprender te seguirán esperando. Si tú quieres conocer la verdad de otras cosas y quieres tener claridad sobre las responsabilidades y capacidades de un negocio, sin dudas te recomendaría que aprendieras a saber cuál es el verdadero costo de un trabajador, porque créeme que no es tan fácil como pagarle un sueldo y nada más. Si tú quieres evitar problemas legales y monetarios, en el próximo video te voy a mostrar todo lo que debes de considerar para saber de una vez por todas si tu negocio realmente está listo para tener trabajadores. Así que nos vemos allá.